todos. Una de las preguntas que más me hacen es ¿cuándo debo cerrar una operación? Y la verdad es que no existe una respuesta única. Muchos traders pasan muchísimo tiempo buscando una buena entrada, pero no siempre dedican el mismo tiempo a pensar cómo van a salir de la operación. Antes de entrar, tengo que tener una idea de dónde puedo tomar ganancias si el movimiento se desarrolla como espero. Obviamente, el mercado puede cambiar y en ese caso el plan se puede ajustar, pero por lo menos no estoy improvisando cada vez que aparece una vela en contra. Hoy quiero compartir contigo algunas de las cosas que yo hago antes de pensar en cerrar una operación. Vamos a verlo directamente en el gráfico de Bitcoin. Acá voy en un long en Bitcoin y el precio se movió en la dirección que esperaba. Lo primero que hago no es pensar inmediatamente en cerrar. Primero quiero entender qué está haciendo el mercado. En este caso podemos ver que Bitcoin viene desarrollando una estructura alcista. Tenemos máximos y mínimos más altos y el precio continúa avanzando dentro de esa estructura. Entonces, si yo estoy en un long, antes de pensar en salir, quiero saber si realmente existe una razón para hacerlo. Porque mientras el contexto que dio origen a mi operación siga siendo válido, no quiero cerrar simplemente porque apareció una vela azul. En mi gráfico, las velas azules son velas bajistas y las velas blancas son velas alcistas. Ahora sí empiezo a identificar lugares donde el precio podría reaccionar. Lo primero que observo son soportes y resistencia. Si estoy en long y el precio se acerca a una resistencia importante, esa zona inmediatamente llama mi atención. Empiezo a identificar lugares donde el precio podría reaccionar. Lo primero que observo son los soportes y resistencia. Si estoy en long y el precio se acerca a una resistencia importante, esa zona inmediatamente llama mi atención. ¿Significa que cierro automáticamente? No. Simplemente significa que a partir de aquí voy a prestar más atención. Porque sabemos que anteriormente el mercado encontró vendedores en esta zona y podría volver a reaccionar. Si fuera una operación short, haríamos exactamente lo contrario y observaríamos posibles soportes. Algunas veces las zonas de resistencia y soporte también son mínimos y máximos anteriores. En un long, un máximo anterior podría convertirse en una zona natural donde muchos traders comiencen a asegurar ganancias. Y cuando muchas personas están observando el mismo nivel, es normal que el precio pueda reaccionar. Entonces ya tengo otra pieza de información. Esto no significa que aquí tengo que cerrar. Significa que aquí podría tener sentido evaluar una salida. Y aquí quiero regresar a algo muy importante. Antes de abrir una operación, ya deberíamos tener una idea de cuál es nuestro plan. Por lo menos yo acá, en el momento que abrí la entrada, marqué mi TP o mi posible TP en una zona de resistencia o un máximo anterior. Otra herramienta que podemos utilizar son las extensiones Fibonacci. Muchos traders las utilizan para proyectar zonas donde el precio podría encontrar su próximo objetivo. No voy a profundizar mucho en Fibonacci en este video porque quiero dedicarle un contenido completo más adelante. Pero acá, por lo menos, si trazamos una extensión Fibonacci desde el punto más alto hasta el punto más bajo, podemos ver que en el punto 0.786 el precio podría reaccionar. Por eso quería mencionarlo, porque puede convertirse en otra pieza dentro de nuestro análisis de salida. Y aquí empezamos a ver algo importante. Tal vez tengo una resistencia, un máximo anterior, mi objetivo riesgo-beneficio, una extensión Fibonacci, todos muy cerca de la misma zona. Ahora esta zona empieza a tener mucho más peso. Y aquí es donde para mí comienza realmente la parte interesante. Porque podemos tener todas esas zonas, pero todavía me hago una pregunta. ¿El movimiento sigue teniendo fuerza? No es lo mismo que Bitcoin llegue a una resistencia acelerando con velas fuertes, a que llegue a esa misma resistencia mostrando agotamiento. Y eso lo podemos comenzar a identificar directamente en el precio. Voy a sacar esto de acá porque queremos que nos enfoquemos en el precio de las velas. Al principio, el movimiento podemos ver impulsos bastante claros. El precio avanza con facilidad, las velas tienen buen tamaño, los nuevos máximos aparecen con decisión, pero después podemos empezar a notar algunos cambios. Las velas se vuelven más pequeñas, empiezan a aparecer mechas o rechazos, el avance se hace más lento, cada nuevo máximo cuesta un poco más.
Incluso podemos ver pequeñas consolidaciones después de movimientos fuertes. Ninguna de estas cosas significa automáticamente que el precio va a caer. Eso es muy importante. Son simplemente señales que el impulso puede estar perdiendo fuerza. Y en ese momento yo empiezo a prestar mucha más atención, porque la probabilidad más alta es que el precio tenga un retroceso. Existe otro elemento que no podemos ignorar y es la temporalidad. Supongamos que mi análisis principal está basado en una estructura de 1 hora o de 4 horas. En este caso fue la entrada en 1 hora. Pero utilice 15 minutos o 5 minutos para buscar una mejor entrada. Después entro y aparece una pequeña caída en 15 minutos o en 5 minutos. ¿Eso significa que debo cerrar? No necesariamente, porque mi operación no nació en esa pequeña temporalidad. Entonces, me enfoco en la temporalidad principal y me pregunto, ¿realmente cambió la estructura que justificaba mi operación? Porque muchas veces lo que parece una caída importante en una temporalidad menor es solamente un retroceso completamente normal dentro de un movimiento de 1 hora o de 4 horas. Y este es uno de los motivos por los que muchos traders terminan saliendo demasiado temprano de operaciones que todavía tenían espacio para continuar. No todo tiene que ser cierro o no cierro. Y aquí aparece una opción muy importante, las ganancias parciales. No siempre tenemos que decidir entre cerrar toda la operación o mantenerla completa. Por ejemplo, si Bitcoin llega a una resistencia importante, como en este caso, y alcanzó uno de mis objetivos, y además comienza a mostrar señales de debilidad, puedo asegurar una parte de las ganancias. Este puede convertirse en mi TP1, y es totalmente válido tomar un parcial en esta zona. Y si mi análisis todavía sigue siendo válido, puedo dejar otra parte de la posición buscando un TP2. Entonces ya no estoy pensando cierro sí o no, estoy pensando cómo quiero gestionar esta posición. Y esa es una pregunta mucho más útil. Todo esto que estamos viendo no significa que todos debamos cerrar nuestras operaciones exactamente en el mismo lugar. Dos traders pueden abrir exactamente el mismo trade y ambos pueden estar gestionándolo correctamente aunque salgan en lugares completamente diferentes. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un plan diferente. Hay traders que prefieren asegurar ganancias rápidamente, otros prefieren dejar correr mucho más sus operaciones. Algunos trabajan con parciales, otros esperan un único objetivo final y todo esto forma parte de tu propia estrategia y de tu manera de operar. Con la práctica vas descubriendo qué tipo de gestión se adapta mejor a ti, qué te funciona, qué te permite ejecutar con mayor disciplina y qué tipo de salida tiene sentido dentro de tu propio sistema. Una estrategia no termina cuando entras al mercado, también incluye cómo gestionas la operación y cómo debes salir de ella. Quiero mostrarte algo que utilizo personalmente para facilitar este proceso. Todo lo que acabamos de analizar se puede hacer simplemente observando el precio. Y para mí, eso siempre viene primero. Pero el Tactical Bridge, que es el indicador que ves acá, me ayuda a leer esa información mucho más rápido. Por ejemplo, observa este triángulo rojo. Ese triángulo me está mostrando posibles señales de debilidad. Y quiero dejar esto muy claro. No significa cierra inmediatamente. Tampoco intenta adivinar exactamente dónde está el techo. Pero para mí funciona como una alerta. Cuando empiezan a aparecer me dicen, revisa nuevamente el contexto. Entonces regreso a todo lo que acabamos de analizar. Estoy cerca de una resistencia. Estoy llegando a un máximo anterior. Alcancé alguno de mis objetivos. El precio también está mostrando pérdida de fuerza. La estructura de la temporalidad principal sigue intacta. Tiene sentido asegurar un parcial y después de revisar todo eso, tomo mi decisión. Las herramientas no toman decisiones por mí. Me ayudan a confirmar lo que el precio ya me está mostrando. El Tactical Bridge simplemente me ayuda a hacerlo de una manera más rápida. Y es la forma en la que personalmente prefiero utilizar cualquier herramienta de análisis. Así que cuando alguien me pregunta ¿cuándo debo cerrar una operación? Mi respuesta no puede ser simplemente aquí o aquí. Cerrar una operación es una decisión que construimos. Podemos observar soportes y resistencias, máximos y mínimos anteriores, nuestros objetivos de riesgo-beneficio, extensiones de Fibonacci, señales de debilidad, la temporalidad en la que estamos operando y también decidir si queremos cerrar toda la posición o asegurar ganancias parciales. Pero finalmente todo esto debe encajar dentro de tu propio plan de trading. Mi manera de gestionar una operación no tiene por qué ser exactamente igual a la tuya. Y eso está bien. Con práctica y experiencia irás desarrollando la forma de operar que tenga sentido para ti, porque al final mi objetivo no es decirte dónde comprar o vender.
Mi objetivo es mostrarte cómo construyo mis decisiones para que con el tiempo tú puedas construir las tuyas. Si este video te ayudó, cuéntame en los comentarios. ¿Qué es lo primero que tú observas antes de cerrar una operación? Suscríbete para seguir aprendiendo de trading de una forma clara y práctica. Y nos vemos en la próxima travesía.